Si haces deporte, te interesa la salud o simplemente quieres entender cómo funciona tu cuerpo, bienvenido a Cardio Voice. Un video podcast donde hablamos de lo que de verdad te importa. Mejorar el rendimiento físico, evitar enfermedades y vivir más y mejor. Muy buenas chicos, estamos aquí otra vez con Javi y en este primer episodio queremos hablar de una de las enfermedades más importantes en general del mundo, una de las principales causas de muerte, por no decir que creo que es la más... En España el último registro de la INE es la primera. La primera causa de muerte. La primera causa de muerte. Sobre todo en varones, ¿no? Que es el infarto. Seguramente todos hayáis oído hablar del infarto, ¿no? Pero lo importante es saber qué es un infarto. Sí, que el infarto es una de las enfermedades más frecuentes que vemos en cardiología y una de las principales. Sí, de hecho, todas las guardias atendemos 1, 2 o incluso 9, 10 infartos, que es una barbaridad, porque Santiago es un sitio pequeño. Sí. Vale, y cuéntanos, ¿qué es un infarto? Pues bueno, un infarto básicamente es que una de las tuberías del corazón se tapa o se estrecha. Hay distintas causas, puede ser por una placa de colesterol, ¿no? Que, pues por algún motivo, o tengamos un accidente de placa, ¿no? Que es que se rompa y eso tape la tubería, o que llegue un momento que poco a poco la tubería se va estrechando y causa pues un problema entre la oferta y la demanda, ¿no? Llega menos sangre de la que necesita el corazón. Vale, como el mercado financiero, ¿no? Igual. O sea, que las arterias del corazón, que son las que lo nutren, no le pasa la sangre y el corazón sufre. Justo. Y entonces ahí es cuando tenemos el problema, ¿no? Sí. Vale, decías algo de la placa de colesterol, pero explícamelo de una forma sencilla. Claro, al final es como las tuberías de la casa, ¿no? Que poco a poco se van tupiendo con cal, ¿no? Y otros detritos. Y eso es lo que hace el colesterol en el cuerpo, colesterol y calcio sobre todo. Vale, y entonces ¿qué va? Taponando como poco a poco esa arteria, Justo. hasta que llega un momento en el que, por lo que sea, que puede ser que se rompa y se acumule más, no pasa la sangre y la zona que está después de esa obstrucción no recibe sangre y tenemos un problema. Justo, porque claro, al final el corazón es un músculo que está latiendo todo el rato está funcionando, entonces en el momento que no le llega sangre, sufre. No es un músculo que queda parado en algún momento, salvo que muramos. Pero, que no lo queremos. Claro, entonces necesita sangre constantemente, claro, no necesita la misma sangre cuando estás haciendo ejercicio que cuando estás en reposo, pero siempre la necesita. Vale, acabas de decir lo del reposo, esfuerzo, por eso hay gente, sobre todo así ya, que fuma, ¿no? Aunque vamos a hablar ahora de eso, que cuando hace algún esfuerzo le duele el pecho. Justo. Eso puede ser como premonitorio o que sea en que englobe lo que viene a ser un infarto. Claro, el problema que tenemos es que en el pecho hay muchas cosas, ¿no? Cierto. Al final, entonces, siempre que te duele el pecho es un infarto. No. Correcto. Pero sí que es una de las causas más frecuentes de dolor. Vale. Entonces, si una persona haciendo ejercicio tiene molestias en el pecho, haciendo ejercicio puede ser caminando rápido, corriendo, subiendo una cuesta, eso es lo que llamamos angina, ¿no? Vale. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Es como un pinchazo? Ese dolor, por lo que cuentan los pacientes y como se describe clásicamente, es como si te apretasen aquí en el pecho, como si tuvieras una losa. Y luego ya cada uno pues, puede notar una irradiación, que es hacia donde se le va el dolor. Lo clásico, que se irradia hacia el brazo izquierdo, pero hay gente que se le irradia también hacia el cuello, hacia la espalda. Es muy variable. Vale. De hecho, en mujeres incluso a veces es como un dolor, el dolor del infarto como un dolor en la boca del estómago, que es un poco a veces raro y que por eso en las mujeres a veces se tarda en diagnosticar el infarto, Justo. ¿no? Vale. Y estamos hablando de esto, has hablado del colesterol, pero en un capítulo hablaremos solo del colesterol, porque no siempre es tan malo, pero dime otros factores que puedan favorecer que tengamos un infarto. Bueno, los más importantes, colesterol, ya lo hemos dicho, la diabetes es una de las causas más frecuentes de cardiopatía isquémica, luego tenemos también el tabaco y también tenemos otro tipo de drogas, ¿no? Como es sobre todo la cocaína. La cocaína es muy frecuente hoy en día y la verdad que en gente joven, si no fuma, es que toma cocaína, los que tienen infarto. Además que, bueno, yo me acuerdo de hace unas guardias, hace ya varios meses, de que la gente que viene por un infarto por cocaína viene muy mal, porque muy mala. Como es un corazón que a priori debería ser sano, responde muy mal al infarto, ¿no? Sí, porque, bueno, esto es una cosa muy interesante, que son las adaptaciones del cuerpo, ¿no? a los daños que le hacemos. Por ejemplo, un paciente que lleva muchos años teniendo angina de pecho, pues su corazón a veces va buscando caminos alternativos, va buscando pues lo que llamamos de colaterales, ¿no? Van formándose carreteras nuevas por las que puede ir la sangre, que no son 100% efectivas, pero bueno, pueden ayudar a que el corazón vaya mejor. Claro, una persona joven que no tiene esas colaterales,
que tiene un infarto suelen ser unos casos catastróficos. Sí, de hecho muchos acaban en trasplante, ¿no? Justo, sí. Vale, me llama mucho la atención porque claro, siempre se habla del tabaco, ¿no? A mí siempre me gusta investigar por qué el tabaco. El tabaco es muy malo, entre otras por las sustancias cancerígenas que tiene, pero porque genera un estado de inflamación en todo el cuerpo, ¿no? Que al final lo que provoca es un poco también como la diabetes, ¿no? Esa inflamación hace que esa placa de la que hablabas, esa cal que está en la tubería, se rompa y entonces se acumulen ahí de repente muchas células y es cuando tenemos el infarto, ¿no? Porque una cosa es la angina con el esfuerzo y otra cosa es cuando hay típico señor de 60 años que fuma, que es diabético, hipertenso y de repente se encuentra en su casa y le empieza a doler muchísimo. Pues suele ser por eso, ¿no? Porque se rompe la placa, se tapa la arteria y empiezan los síntomas. Y ya aparte no solo de la placa, tú si ves un cateterismo, que luego hablamos de lo que es la prueba que vemos las tuberías del corazón y con la que tratamos, tú ves un cateterismo y dices, este es fumador. Ves las arterias mucho más finas, más delgadas, más tortuosas que la gente normal, o bueno, que no fuman. Y bueno, yo creo que a todo el mundo le puede interesar, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso? Desde que tienes un infarto, que lo primero de todo, si te duele el pecho, como ha dicho Javi antes, vete a urgencias, no vayas a urgencias, llama al 061 y que te vayan a atender, ¿vale? Pero, ¿cómo es el proceso que va a vivir una persona, un paciente que tiene un infarto? Es decir, ¿cómo yo estoy en urgencias, me llamo Don José, me duele el pecho y tú eres mi cardiólogo? ¿Qué pasa? Pues entonces llega Don José a urgencias y lo primerísimo que hay que hacer en urgencias cuando viene alguien con dolor en el pecho es un electrocardiograma. Todos seguramente sepáis lo que es lo de las pegatinas que te pone la enfermera y de repente te sacan una hojita con unos rayajos así que no sabes qué es. ¿no? Sí, Exacto. sí. Entonces, en función de eso, pues tenemos distintos tipos de infarto, ¿no? El infarto que, bueno, más el de correr, con elevación del ST, que eso es que la tubería está cerrada. Vale. La tubería está cerrada. Entonces ahí se activa el código de infarto y se avisa al cardiólogo, ¿no? Que te valora en urgencias. Que por cierto, perdón que te interrumpa, pero es que, claro, no hemos explicado que el problema del infarto, ¿vale? Que no hay sangre, etcétera, y el problema es que se mueren las células del corazón. Y las células del corazón son células musculares, ¿no? Como las del bíceps. Entonces, cuantas más se mueran, peor fuerza vas a tener y ahí es cuando puedes tener problemas in situ, en ese momento, y a posteriori, claro. Justo, aquí lo que prima es la velocidad. Cuanto antes hagamos las cosas, mejor. Siempre mejor, porque al final, tanto los neurólogos que tienen muy parecido con el tema del ictus como nosotros, el tiempo es vida. Claro. O sea, es cuanto más tiempo tardes, más tejido, músculo en este caso, va a morir. Vale, me estabas contando de cuando tienes elevación del ST, arteria taponada, ¿qué ocurre? Entonces llaman al cardiólogo y el cardiólogo activa la sala hemodinámica, que es unos compañeros, ¿no? Cardiólogos también, intervencionistas, que lo que se dedican es tratar las tuberías del corazón, en la mayoría de casos. Entonces, te llevamos a la sala hemodinámica. ¿Pero me van a abrir el pecho? No, vale. el intervencionismo cardíaco es todo a través de accesos periféricos. En este caso, sobre todo, se intenta entrar por una arteria distal. Vale, puede ser la muñeca o las ingles. Normalmente las muñecas hoy en día. O sea, que te dan un pinchacito en la muñeca y Te dan un al corazón. pinchacito con anestesia local, no hay que dormirte ni nada, ni intubarte, ni cosas de cirugía general. Simplemente, a través de ahí, pasamos unos cables muy finos por las arterias del brazo hasta llegar al corazón y lo que hacemos es inyectar contraste. Y mientras te hacemos pues, como unas radiografías y vemos pues, cómo están esas tuberías por dentro. Claro. Y ahí lo que vemos es una de ellas que está tapada o está muy muy estrecha, entonces los compañeros la abren después y te colocan, pues si ven necesario, un stent, que es como un muelle que se pone ahí dentro para evitar que eso se cierre de nuevo. Vale, qué bueno. Y entonces eso lo que hace es vuelve a abrir el flujo para que llegue la sangre a donde tiene que llegar. Vale, aquí viene una de las grandes preguntas. ¿El cateterismo duele muchísimo? El cateterismo puede molestar, sobre todo al inicio, el tema del pinchazo y al pasar el introductor, que es, pues, al final es como meter aquí una especie de llave para poder meter y sacar cosas. Eso es lo más incómodo. Sí que es cierto que cuando pues están tratando con balones, con el stent, puedes notar otra vez como el dolor del infarto si ya se te había pasado. Pero una vez que la arteria está abierta, el dolor va poco a poco desapareciendo. Claro, y tampoco es una prueba súper dolorosa, me refiero. No. Al fin y al cabo es una prueba que lo que va a hacer es salvarte la vida y que tiene sobre todo molestias a nivel de la muñeca. Sí. Y después de este tipo de infarto, aunque luego hablaremos del otro, ¿cómo es el proceso? ¿Quedas ingresado? Claro, normalmente quedas ingresado en cardiología durante unos días. Si es un infarto, pues que no es complicado, que se ha cogido pronto, que haces el cateterismo, es una arteria única, lo tratas y queda bien,
pues al día te dejan, pues nosotros aquí en Santiago tenemos la UCI de cardiología, ¿vale? La unidad coronaria, entonces quedarías ingresado pues unas 24 horas. En ese tiempo pues estaríamos una ecografía del corazón para ver, como dijo Carlos antes, la fuerza con la que queda el corazón, ver que no haya ningún problema en las válvulas del corazón y ninguna otra cosa. Haríamos analíticas para ver en la analítica cuánto daño ha sufrido el corazón. Y después de esas 24 horas, pues en función de cómo haya sido todo, pues incluso podrías marchar para casa. 24 o 48 horas suele ser el ingreso estándar de un infarto. Qué bueno, porque lo del daño del corazón se puede llegar a medir que con una sustancia que son las troponinas, ¿no? Sí. Entonces, cuanta más troponina tenga un infarto, más tejido se ha muerto, más células hemos perdido y por lo general, Sí. cuantas más troponinas, también más fuerza perdemos. Y eso Sí. es lo que llamamos la fracción de eyección, ¿no? Sí. ¿Vale? Y vale, me voy a casa. Don José está en su casa. ¿Puedo hacer vida normal? Claro, todo depende de cómo haya sido el infarto, cuántas horas haya durado y, como dice Carlos, de la fracción de eyección, que es la fuerza del corazón. Pero simplemente por el hecho de tener un infarto, no es que hayas perdido tu independencia, ni ahora seas una persona que no se vale por sí misma. Podemos tener la capacidad de volver a ser como éramos antes o incluso estar mejor. Porque claro, al final, a lo mejor tú estabas bien, pero has tenido un infarto. Claro. O sea, por dentro algo no iba bien. Pues estabas mal. Claro. Entonces, eso es un campo que ahora está en desarrollo, que es una sección de cardiología, que es rehabilitación cardíaca, que es, después de tener un infarto o un evento agudo cardiológico, pues rehabilitarte, tanto física como psicológicamente, para pues volver al mundo, tanto a nivel de ejercicio físico, de cómo te encuentras tú, de calidad de vida, y también una parte importante es la reincorporación laboral. Claro, es muy fundamental. Sí. Que, por cierto, esa parte de rehabilitación cardíaca es la que se quiere dedicar este Justo. buen hombre, o sea, por eso sabe tanto. Vale, y teníamos el infarto con elevación, ¿no? Que era el a priori grave porque es el de correr, Sí. de urgencia, ¿no? Y luego tenemos el de sin elevación, que el de sin Sí. elevación, digamos que es menos urgente, porque lo que quiere decir habitualmente Sí. es que las arterias algo de flujo tienen. Sí, eso en la mayoría de casos, pero hay veces que te lleva sorpresas, Sí. ¿no? Sobre todo ahí lo que valoramos, bueno, aunque no tenga elevación del ST, si el paciente está con mucho dolor, está inestable, eso que es con la tensión muy bajita, que se encuentra mal, pues a lo mejor tiene una tubería que está tapada, pero eso no se refleja en el electro, Claro. pero es menos frecuente. Porque el electro, al fin y al cabo, es una prueba que es muy buena, pero que no tiene una sensibilidad del 100%. Esto quiere decir que no te va a detectar todos los infartos. Y hay veces que hay alguna arteria que se mete por alguna zona del corazón. Los dos pensamos una arteria que se Sí. llama circunfleja, que es la que más sustos te puede dar, porque es eso. Pero habitualmente el paciente o sigue con dolor, o tiene alguna molestia, o ya lo ves en la ecografía, que hay Sí. una zona del corazón que no se contrae. Sí, al final el electro es una prueba que es buenísima y que nos encanta a los cardiólogos y que, bueno, al resto de médicos les puede romper un poco la cabeza, pero hay que verla con cariño. Al final es una prueba y tenemos un abanico de ellas. Lo ideal es usar todas las que podamos. Entonces, electro, eco del corazón, analíticas, con todo eso, pues prácticamente no se nos escapa ningún infarto. Decimos prácticamente porque al final en la medicina nada es perfecto, nada es al 100% y bueno, siempre puede haber errores o casos extraños. Pero con esas pruebas cogemos casi todos. Exacto. Y que tire la primera piedra el que no se ha comido Sí. una circunfleja, que es el aprendizaje, porque una vez Sí. pasa una, nunca te olvidas. Y el manejo luego sería un poco similar, se haría un cateterismo, pero en vez de, en ese momento, habitualmente, en función del riesgo, que eso se calcula, pero aquí en Santiago, por ejemplo, se hace casi siempre al día siguiente un cateterismo, Sí. ¿no? Y el manejo sería un poco el mismo. Se ve qué arterias hay, si se puede tratar, se trata. Hay algunos pacientes que como tienen diferentes lesiones, que no solo tienen una arteria única, porque en el corazón tenemos 3 grandes arterias, ¿no? Tenemos 2 hacia el lado izquierdo y una hacia el lado derecho. Entonces, si tú tienes muchas lesiones, a lo mejor los cardiólogos hemodinamistas no son capaces, o no es lo óptimo, tratarlo todo por ahí, ¿no? Claro, aquí, bueno, en medicina todos nos basamos en estudios, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios clásicos que, bueno, parece que si tienes muchas tuberías que están afectadas o pues tienes un par pero eres diabético y algunas consideraciones más y eres una persona joven, entre comillas, joven en medicina, ¿no? Que es por debajo de 70 años, 75 años, que es donde nos movemos. Dentro de poco, menos de 80 ya vais a ser Sí. joven. Ahí esos estudios dicen que la cirugía cardíaca, ¿no? Que eso sí que es abrir el pecho y poner lo clásico que se llaman los bypasses, ¿no? Eso parece que va mejor en esos casos.
Pero bueno, todo depende de cada paciente y eso son cosas que vemos en las sesiones médico-quirúrgicas. Exacto. Que eso es reuniones que hacemos los cardiólogos y los cirujanos cardíacos y presentamos los casos. Y decimos, pues mira, tenemos un paciente, no sé qué, ponemos las imágenes, tal, y se decide, pues mira, creemos que este es mejor para cirugía. Y los cirujanos dicen, pues sí, pues no, y vamos así, es un debate, ¿no? O sea, una sesión multidisciplinar. Sí, que de hecho por eso hay muchos pacientes que a lo mejor se les hace cateterismo y tienen que esperar unos días a saber qué se va a hacer con ellos, porque hay que esperar a esa sesión para que todo el mundo pueda hablar y se Sí. llegue a algo consensuado, por así decirlo. Muy bien, oye, pero creo que hemos explicado bien esto, pero ahora viene la gran pregunta. Bueno, y también hay que hacer una consideración, que es tan importante hacer el cateterismo como la medicación que se da después. Claro, era lo que te iba a decir. Ah. Una cosa es abrir la arteria, pero luego hay que tomar bastantes pastillas, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco o si me olvido alguna, pero siempre hay que tomar aquí por lo menos para el colesterol, Sí. porque hay que intentar tenerlo lo más bajo posible. Y eso que no es el gran enemigo, pero sobre todo hay unas partículas pequeñitas de colesterol que son las que realmente Sí. producen y favorecen que se generen los infartos. Ujú. También hay que tomar unas pastillas, que es la famosa aspirina, ¿no? Sí. Que la aspirina junto con otra pastilla que puede ser el prasugrel, el ticagrelor El o clopidogrel. el clopidogrel, que Sí. seguramente os suene a los que hayáis tenido un infarto, que esas se suelen tomar un año, lo que van a favorecer es que esa arteria o que las arterias no se vuelvan a tapar y sobre todo ese stent, esa malla que tenemos dentro, nuestro cuerpo es listo y dice, oye, tenemos dentro de la arteria algo que no estaba ahí y que no debería estar ahí. Entonces Sí. lo que intenta es eliminarlo. ¿Y cómo lo hace? Creando células para intentar, por así decirlo, sacarlo fuera de esa arteria de la luz. Ujú. Entonces, aunque los stents tienen unas sustancias que liberan, ¿no? Para evitar que esto ocurra, a mayores hay que tomar esas pastillas, ¿no? Para evitar que esto... Claro, la aspirina, que muchos diréis, pero la aspirina es un antiinflamatorio, es como el ibuprofeno, pero Claro. malo, ¿no? Eso diría Pues mi madre. Claro. Entonces, la aspirina no solo tiene el efecto antiinflamatorio, sino que es un antiagregante plaquetario, ¿no? Que eso se evita que las plaquetas, como dice Carlos, pues se acumulen por ahí. Y la sangre, pues que circule mejor. Entonces, la aspirina, que ya se queda de por vida, a mayores durante los primeros meses, que bueno, en función de los factores de riesgo, si puedes sangrar o no, ese tipo de cosas, pues puedes tomarlo, el segundo antiagrante, que es el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor, durante un año, más la mayoría de casos. Hay casos que menos o casos que más. Pero esas dos las necesitas sí o sí, porque si esas dejas de tomarlas, esas son de las más importantes. Todas son importantes. Pero si hay alguna que no puedes olvidarte de tomar, son esas dos. Porque claro, si dejas de tomarla, No ese vuelve a stent ver. se cierra y ya no es tratar una tubería nativa del corazón, sino es tratar una tubería con un stent que se ha cerrado hoy, que eso normalmente suele ser peor. Y nos veríamos de nuevo en la guardia porque os volvería a doler el pecho. Y puede que en peores condiciones. O sea, otra pastilla que se suele dar es el conocido omeprazol, ¿pero por qué? Porque es un inhibidor de la bomba de protones, que diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues básicamente lo que hace es que estas pastillas pueden afectar mucho al estómago, ¿no? Y puede generar sangrados, puede generar úlceras, pues esta pastilla habitualmente lo que hace es proteger Sí. la mucosa del estómago, que es una mucosa que es bastante resistente, porque ahí tiene mucho ácido, pero aún así es necesario para protegerlo, ¿no? Sí. Bueno, lo del omeprazol no lo hacen en todos los sitios y solo sobre todo se hace si el paciente toma mucha medicación, pero nosotros sí que lo solemos mandar, porque al final es una pastilla que suele sentar a todo el mundo bastante bien y en general asociado sobre todo a la aspirina y al segundo antiagregante, pues sí que pueden producirte más problemas. Sobre todo que además es que mucha gente al final, después de un ingreso que suelen debutar con esto, al final puedes ver que acaban siendo diabéticos o que son hipertensos y no lo sabían. Sí, lo típico de, joder, vengo al hospital por una cosa y me descubren más. Ya, pero ¿por qué? No te habías mirado antes. Y para cerrar esta parte de medicación, tratamiento, me gustaría, que yo creo que es una cosa que le interesa a todo el mundo, ¿cómo podemos prevenir un infarto o por lo menos mejorar nuestra salud y tener el riesgo más bajo posible? Sobre todo es controlar los factores de riesgo, que le llamamos nosotros, ¿no? Que es la tensión, el azúcar, con el tema de la diabetes, el colesterol, pues no fumar, no tomar drogas, sobre todo cocaína. En general no tomar ninguna, pero cocaína no. Y también seguir un estilo de vida saludable, ¿no? Ahí, vamos, hacer deporte, comer sano, estar bien de peso y llevar una vida saludable simplemente, es la mejor prevención que puedes hacer. Justo. Pues yo, Javi, no sé si quieres comentar algo más del infarto. Creo que hemos hecho aquí una buena revisión. ¿Queda algo? Así que se me ocurra, yo diría que no. Bueno,
Silencio. Silencio. No, estaba comentando pensando en el tema de después, ¿no? Normalmente después del infarto, ¿no? Pues eso, hacemos el intervencionismo, el paciente está unos días ingresado, hacemos mogollón de pruebas, se van para casa con un cóctel de pastillas y después, ¿qué? No, lo que hablamos antes, de puedes volver a tu vida, no, puedes hacer ejercicio, sí, no. Entonces, aquí es donde es importante el papel de la rehabilitación cardíaca, que es normalmente después de un infarto, suelen ser las primeras semanas o meses, pues los sitios donde hay un servicio de rehabilitación cardíaca, ¿no? Por ejemplo, Santiago es uno de ellos. Pues ahí te ven los compañeros. Es un equipo que, bueno, tiene mucha gente, ¿no? Hay tanto cardiólogos, médicos rehabilitadores, enfermeras, psicólogos, a veces nutricionistas. Y ahí lo que buscan es tanto mejorarte físicamente, para que tú pues vayas perdiendo el miedo, porque hay mucha gente que después de un infarto tiene mucho miedo. Claro. Porque al final es gente que no ha tenido nunca una enfermedad, en la mayoría de casos, o sí, pero al final es el estigma de tener un infarto. Sí, es como que ya te conviertes en un enfermo, ¿no? Como tal. Justo. Y además de una enfermedad grave, Sí. dicen, tengo un problema del corazón. Entonces lo que tienen que hacer es, la idea, el objetivo, ¿no? Es perder el miedo, hacer ejercicio físico, a no pensar eso, lo que dices tú, de soy un enfermo, tengo un problema del corazón, sí tenerlo presente, pero no que te marque tu vida, y pues mejorar tu relación, tanto con el ejercicio físico, con la comida, y también pues con un estilo de vida saludable en general. Y eso se hace pues a través de sesiones, con el psicólogo, con el cardiólogo que te mira pues las pastillas, las analíticas, el fisioterapeuta que te pauta ejercicio, te enseña cómo hacer ejercicio, porque claro, a veces pues la gente joven dice, pero ¿qué es eso de enseñarte a hacer ejercicios? Y hacer ejercicios, hacer ejercicios. No, pues hay gente mayor que nunca ha hecho ejercicio. Que sí que bueno, que son activos, que sí aquí, por ejemplo en Galicia, que sí tienen huerta, que sí tienen patatas, que ese tipo de cosas, o animales, pero no saben hacer ejercicio. Exacto, y como que la intensidad, no sabe el tiempo, Claro. el tipo de ejercicio, ¿no? Porque es fundamental el ejercicio aeróbico, que es cuando alguien empieza a hacer ejercicio piensa en salir a correr, pero el ejercicio muscular es fundamental Justo. también, ¿no? El ejercicio, Anaeróbico. sí, estaba pensando en resistencia, Sí, no me salía. exacto. Fue movimientos de resistencia. Entonces sí, todo eso es súper importante, tanto para estar tú mejor, encontrarte mejor, como para reducir tu riesgo cardiovascular y aumentar la longevidad, que también es una cosa importante. Entonces es eso, mejorarte hasta llegar a un punto, idealmente, que estés mejor de como estabas antes del infarto. Sí, de hecho, no es raro que habitualmente después de un infarto, pues en todo este protocolo de que se hace en rehabilitación, alguna vez tengo atendido a pacientes y los ves haciendo una ergometría convencional y te dicen, Dios, es que yo antes no podía caminar tan rápido y ahora, y eso que tenía un infarto, claro, ¿por qué? Porque antes no se movían, antes bebían alcohol, fumaban y claro, de repente tienen un infarto, llevan un susto grande, porque hay gente que lleva más que un susto Sí, sí, y pues cambian sus hábitos de vida y te vuelves una persona nueva. sí. Entonces, dentro de lo malo, esa gente el infarto, digamos que les despierta Sí. para poder cuidarse para el futuro, ¿no? Sí, 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 justo. Y bueno, claro, hemos hablado de pues, un infarto light, ¿no? Sí. Podríamos decir, de, bueno, llegas, te hacen tal, te hacen las cosas y a los 2 Lo días hemos te pintado vas. bonito. Sí, lo hemos pintado bonito, pero hay muchos casos que no son así. Hay casos de que pues el paciente empieza con el infarto y de repente en casa pues tiene una parada, ¿no? Que eso es pérdida del conocimiento, pérdida de pulso, dejas de respirar y es cuando entra en juego lo de la RCP y todo esto, Porque ¿no? ahí Que técnicamente estás muerto. ahí estás muerto. Ahí estás muerto. Entonces, ahí es fundamental, que lo hablaremos si queréis, dejarlo Sí. en comentarios. Eso va a ser otro vídeo clave. La RCP, la básica, porque Sí. ahí sí que puedes salvar una vida, Sí. de verdad, sobre todo porque la persona está muerta. Y puede ser un familiar tuyo. Claro, la mayoría de veces, bueno, puede ser un extraño si es por la calle, pero al final si estás con alguien tienes más posibilidades de que sea un familiar. Familiar, amigo, pareja. Sí. Y eso lo vemos, Sí. por desgracia lo vemos. Sí. Y ahí sí que es muy importante la RCP porque ahí el tiempo es cerebro y hay gente, incluso podemos rescatar un corazón que lleve tiempo dañado, pero el problema muchas veces es el cerebro, Sí. eso lo hablaremos. Y no solo tienes que debutar con una parada, hay pacientes que tienen un infarto y que pues como el corazón falla, se acumula líquido en el pulmón
tienen muchísima fatiga de golpe o incluso se puede romper alguna válvula. Sí. Y esos pacientes a veces es necesario intubarlos y ponerles medicación más agresiva de la que hemos dicho. Claro, hay veces que pues tienes que hacer todo por el paciente, intubarle, que es conectarlo a un respirador para respirar por él. Hay veces que necesitas conectarlo a una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Como un ECMO, que eso es suplir la función del corazón y o de los pulmones. Correcto. Y claro, esos son los casos pues, más dramáticos que a Carlos y yo, que hemos tenido muchas guardias, se nos vienen personas a la cabeza, personas concretas, casos concretos. Y que bueno, que la mayoría de casos van bien, Sí. pero bueno, hay casos que por desgracia van mal. Exacto. Y eso hay que tenerlo presente. Por eso es tan importante que hay que cuidarse y lo más importante, yo creo que lo que me gustaría que se llevaran por mi parte, tú vete pensando qué vas a decir, pero yo lo tengo fácil, es que lo importante es lo de antes del infarto. Cuidarte antes de tenerlo, prevenirlo, es decir, cualquier persona que vea esto, pues que sepa que si fumas, bebes alcohol, no te cuidas, no haces deporte y tienes sobrepeso, estás aumentando tus papeletas para tener esta patología. Sin embargo, si tú, aunque tengas genética, porque hay gente que tiene una carga genética que favorece o predispone a tener infartos, Sí. pues oye, si tú te cuidas, comes sano normal, tampoco hay que hacer una dieta estricta, te mueves, haces deporte y sobre todo evitas todo lo malo, Sí. tus posibilidades de tener un infarto caen muchísimo. Caen muchos, sí que es cierto que no son cero. Exacto. Hay gente que conocemos que hacen todo eso, deportistas, comen bien, vida saludable y tal, y aún así tienen infartos. Pero al final es comprar menos papeletas para Exacto. tenerlo. Sí. Y claro, esto es muy importante lo que ha dicho Carlos, que al final la medicina, sobre todo lo que nos dedicamos, es tratar la enfermedad y evitar que vuelva después. Y eso es muy importante, pero lo que es siempre, siempre más importante es la prevención. Haciendo prevención podemos salvar miles o millones de vidas. Con la medicación y con esto, menos, porque ya es gente que se enferma. Tenemos que evitar que lleguen a nosotros. Y, Al final lo que queremos es no trabajar, exacto, básicamente, queremos ir ahí de 8 a 3, tomar café y hacer flexiones. idealmente. Pero, y ya como último, una cosa, la prevención siempre es mucho más barata, ¿no? Que Sí. un problema, una suerte que tenemos es que la sanidad aquí es gratis. Sí. Porque todo lo que os hemos contado, todas las medicaciones, todas estas cosas, el ECMO, ya ni te cuento, una noche en estancia de UCI, que es lo que suele tener toda la gente que tiene un infarto de los con elevación, es carísimo. Y aquí eso es gratis. Entonces, la mejor forma también de asegurar que tengamos una sanidad pública que funcione bien es intentar evitar enfermar sobre todo y prevenirlo, porque la prevención siempre es mucho más barata. Sí, siempre mucho más. Pero es, sin embargo, a lo que menos le dedicamos tanto de dinero como de importancia. Exacto. Y para eso estamos nosotros aquí. Efectivamente. Pues chicos, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo. Si es así, suscribiros y dejar un like. Y ahora le dejo a Javi para que se os despida. Bueno, chicos, nada, encantados de estar aquí y a por más. Oye, esta silla es cómoda, ¿verdad? Es comodísimo. Ahora, nos vemos. Vale. Bien. Bien. Joder, chaval. Ahora no nos da tiempo a otro.